Universidad Nacional de Verano 2014. All right. A continuación, seguiremos con la conferencia magistral titulada Neuroplasticidad, Mecanismos Básicos, Forma de Expresión y su Utilidad en Neurología, a cargo del doctor Jorge Alberto Vergado Rosado, quien ya estuvo acompañándonos el día de ayer. Entonces voy a omitir su currículum, dado que ya lo conocemos. Doctor, bienvenido nuevamente. Bueno, nuevamente muchas gracias y hoy vamos a abordar el tema de la neuroplasticidad, pero desde una perspectiva más general, más amplia. Ayer tuve la ocasión de comentarles acerca del trabajo particular. ¿No se oye? ¿No se oye? ¿Allá me escuchan? Sí. Y les decía, hoy vamos a abordar este tema desde una perspectiva más general, más amplia. El título anuncia los distintos momentos que va a tener la intervención, de manera que podremos identificar cuando estamos hablando de uno y de otro. Nos vamos a remontar un poco a la historia, porque como decía el doctor, no tú, Fernando Prado Alcalá, a veces para entender dónde estamos hoy es necesario mirar un poco al pasado. Y nos vamos a remontar al siglo XIX. Dame la siguiente, por favor. Bueno, esto es simplemente para anotar unos puntos de la importancia que tiene el tema de la neuroplasticidad. En la publicación que hizo la Sociedad de Neurociencias Norteamericana sobre los logros más importantes de la década del cerebro, en segundo lugar pone el desarrollo y el conocimiento de los mecanismos de plasticidad. Es una especie de comercial para que ustedes se convenzan de que estos temas son realmente importantes. Y ahora sí nos vamos en la máquina del tiempo al pasado, por favor. Este señor, que aparece vestido con uniforme de capitán del ejército español, es Santiago Ramón Cajal. Los gringos han convertido el nombre de Don Santiago en simplemente Cajal. De hecho, la familia hoy utiliza los dos apellidos, Ramón y Cajal, porque realmente su apellido o su primer apellido es Ramón, que es también un nombre. Bueno, es una confusión de los anglosajones con el sistema nominal que utilizamos nosotros los latinos, pero el hecho cierto es que recién graduado de médico fue reclutado al ejército español y fue enviado a Cuba, donde en ese momento se libraba la guerra, la primera guerra de independencia, la llamada Guerra de los 10 años. Él estuvo asignado a un cuartel donde había un pequeño hospital en Vista Hermosa, Camagüey, y ahí permaneció aproximadamente un año. Sin embargo, el clima tropical fue demasiado severo para don Santiago, enfermó de disentería gravemente y fue licenciado. Lo importante de todo esto es que con los emolumentos que logró como parte de sus servicios, compró su primer microscopio y con ello descubrió que dentro del cerebro existe un sistema nervioso. La siguiente. El término plasticidad neuronal se atribuye su uso por primera vez precisamente a Cajal. Sin embargo, él toma este término de una tesis doctoral de un neurólogo llamado Jean Minea, que era discípulo de George Marinesco, el más importante neurólogo rumano, pero aplicado a la capacidad que tiene el nervio periférico de regenerar. Cajal, ustedes conocen perfectamente su poder de observación y su gran capacidad para dibujar. En ese momento no existían las técnicas fotográficas que existen hoy, todo había que mirar y traducir después con la pluma, y él observa y define por primera vez estas estructuras que se manifiestan en un axón, en varios axones de un nervio periférico que ha sido cortado, que ha sido transectado.
y que él identifica como estructuras temporales que están relacionadas con el crecimiento axonal. La siguiente, por favor. Sin embargo, con respecto al sistema nervioso central, la perspectiva en ese momento era mucho más pesimista. Esta es una de las obras importantes de Cajal, La degeneración y regeneración del sistema nervioso, publicada en 1913, donde él escribe: la especialización funcional del cerebro impone a las neuronas dos grandes barreras: la incapacidad de proliferación y la irreversibilidad de la diferenciación intraprotoplasmática. Es por esta razón que, una vez terminado el desarrollo, las fuentes de crecimiento y regeneración de los axones y dendritas se secan irrevocablemente. En los cerebros adultos, las vías nerviosas son algo fijo, terminado, inmutable. Todo puede morir, nada puede regenerarse. Lapidario. Sin embargo, no sería Cajal el gran hombre de ciencia que fue si no hubiera escrito a continuación: corresponde a la ciencia del futuro cambiar, si es posible, este cruel decreto. Y es precisamente de lo que queremos hablar. Cómo de este pensamiento tan pesimista con respecto a las posibilidades de recuperación y de regeneración en el sistema nervioso, durante el siglo XX fuimos transitando hacia una manera de entender y comprender el sistema nervioso totalmente diferente. La siguiente, por favor. Históricamente aquí tenemos a dos grandes reflexólogos: Sir Charles Scott Sherrington, que estudió prolijamente los llamados reflejos medulares. Todos conocen, por ejemplo, el reflejo flexor, el reflejo extensor cruzado, y Iván Petrovich Pavlov con sus experimentos sobre el establecimiento de reflejos condicionados. Aquí está el clásico experimento del perrito que saliva cuando se le presenta el alimento, pero no lo hace cuando escucha el sonido de una campana. Y sin embargo, cuando estos dos estímulos se asocian temporalmente, el sonido de la campana se capacita para inducir la salivación. Volviendo a Sherrington, él acuña un término que es el término de circuito nervioso o circuito neural. Es un término, como ocurre muchas veces, que es prestado de la tecnología, pero que de alguna manera, asociado a este concepto inmutable que se tenía en ese momento del sistema nervioso, nos conduce a pensar que el sistema nervioso es una gran maquinaria electrónica donde hay una serie de estructuras que están conectadas entre sí. Cuando se dañan, pues adiós, no hay ninguna posibilidad de recuperación. La siguiente, por favor. Otro gran paso, indudablemente, de avance en las neurociencias durante el siglo XX fueron los estudios de Hodgkin y Huxley sobre los mecanismos moleculares implicados en el potencial de acción y el desarrollo de la llamada teoría del cable. Indudablemente grandes aportes a la comprensión del funcionamiento del sistema nervioso, pero que por otra parte tenían como efecto secundario o efecto adverso reforzar esa imagen del sistema nervioso como una maquinaria, como un dispositivo electrónico de unidades que no se podían reemplazar. La siguiente. Y todavía hoy, en libros tan populares de fisiología médica, como es la fisiología médica de Guyton y Hall, podemos leer que el cerebro, los componentes básicos, los propósitos generales de las computadoras son análogos a los del sistema nervioso humano. Demuestra que el cerebro humano es básicamente una computadora que continuamente colecta información sensorial y la usa con adición de la información que ha almacenado para computar el curso diario de la actividad corporal. Y aquí, bueno, tenemos un cerebro comparado con un circuito electrónico, de manera que por ese camino, la siguiente, por favor, cabría la pregunta: ¿tu cerebro es IBM o es Mac? Es decir, es una maquinaria electrónica. La mala noticia, por supuesto, es que no hay piezas de repuesto. La siguiente. En realidad, el primero que utilizó el término neuroplasticidad
en el sentido que hoy le damos a ese término. Recordemos que ya Minea y Cajal lo habían usado para referirse a la regeneración del nervio periférico. Sin embargo, para referirse a cambios que ocurrían en el sistema nervioso central, el primero, hasta donde yo he podido llegar, fue este señor, Jerzy Konopski, un discípulo polaco de Pavlov, que publica, poco después de terminada la Segunda Guerra Mundial, 1948, un libro que se llama Excitabilidad y Plasticidad en el Sistema Nervioso. ¿Por qué es razón, o cuál es el argumento que utiliza Konopski para proponer este concepto? Él se da cuenta que la base teórica que da Pavlov a su teoría de los reflejos condicionados se basa en la propiedad de irritabilidad, excitabilidad, excitación, inhibición en el sistema nervioso, que por supuesto explica la capacidad del sistema de reaccionar ante los cambios, pero para nada explica cómo esa capacidad se puede modificar y se puede conservar. Y él plantea entonces que tiene que existir otra propiedad del sistema, a la cual él le da el nombre de plasticidad. También es un término tomado de la tecnología, es la capacidad de cambiar ante la acción de un estímulo deformante externo, y es la capacidad de producir transformaciones funcionales permanentes, o por lo menos duraderas, ante los cambios. La idea básica es que la formación de un nuevo trazo de memoria implica un cambio funcional duradero. Ahí, repito, es la primera ocasión en que se utiliza este término para referirse a esta necesidad. Él no tiene en ese momento ninguna idea de cuáles son los mecanismos o cuáles pudieran ser esos mecanismos, pero se da cuenta de que es una propiedad que tiene que existir porque el sistema evidentemente posee la capacidad de cambiar. La siguiente. Ya en los años 60, este señor, Mark Richard Rosenweig, publica resultados de estudios experimentales en rata que significan un paso más de avance en el cambio de mentalidad entre una concepción inmutable, estática del sistema nervioso y una concepción dinámica, variable de este sistema. Ellos hacen un experimento simple, como casi siempre ocurre con los experimentos geniales, en el que simplemente ponen a un grupo de ratas, después del destete, en una caja que contiene distintos elementos. Por ejemplo, tiene una rueda giratoria donde las ratas pueden hacer ejercicio, tiene escaleras, pasadizos, los alimentos se colocan en diferentes sitios en los diferentes días, el agua también. Es decir, el animal recibe una cantidad de estimulación y es sometido a una serie de retos en su vida diaria que no tienen aquellos que están limitados a una caja convencional donde la cantidad de estimulación que reciben es muy limitada. Después de un periodo de vida en estas condiciones, ellos le llaman a esto un ambiente enriquecido, ellos extraen los cerebros y estudian la corteza cerebral. Lo primero que llama la atención es que el grosor de la corteza cerebral en los animales que han crecido en un ambiente enriquecido es mayor que el de aquellos que se han criado en cajas convencionales. Y esto no es así porque tengan más neuronas, es decir, la densidad de neuronas es la misma, pero sí estas neuronas tienen más ramificaciones, más dendritas, más espinas dendríticas que aquellos que se han criado en este ambiente convencional. Esta fue una demostración muy fehaciente de que las condiciones en que se vive y se desarrolla un ser vivo, en este caso una rata, tienen un impacto en el desarrollo de su sistema nervioso. Esto ha tenido consecuencias prácticas. Desde muy temprano se reconoció entonces la importancia que podía tener esta riqueza de estímulos para promover el desarrollo del sistema nervioso, sobre todo en niños con determinadas limitaciones causadas por, sobre todo, trastornos relacionados con el parto, etcétera, donde era una manera de estimular el desarrollo de este sistema que había sido dañado. La siguiente, por favor. Quizás la demostración final, el golpe de gracia que cambió la manera de entender el sistema nervioso,
fue la demostración de que aún en el sistema nervioso del adulto era posible formar nuevas neuronas, algo que hasta los años 90 del siglo pasado se consideraba imposible. Y fue este investigador argentino, Fernando Nottebohm, al que correspondió o al que se le reconoce, pudiéramos decir, el mérito de haberlo demostrado. Nottebohm es un neuroetólogo y estudiaba el canto de las aves. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver el canto de las aves con la neuroplasticidad y la neurogénesis? Bueno, ellos estaban estudiando cuáles eran los posibles mecanismos neurales que estaban controlando esta función, que es muy importante. Las aves utilizan el canto para muchas funciones importantes desde el punto de vista de sus relaciones, por ejemplo, para atraer a su posible pareja cuando llega la época del apareamiento, para marcar su territorio. Y ellos encuentran que hay una serie de estructuras en el cerebro del ave que controlan estas funciones. Sin embargo, en muchas especies, cuando termina la época de apareamiento, estas estructuras sufren una despoblación del número de neuronas, y cuando se aproxima entonces el nuevo periodo de apareamiento, estas estructuras se repueblan de neuronas y logran demostrar que efectivamente son neuronas nuevas, son neuronas que se han producido de nuevo en ese órgano. Hay que reconocer históricamente que la primera persona que demostró que en el sistema nervioso central de animales adultos se producían nuevas neuronas fue este señor Joe Altman. Él tiene una página web donde presenta todas las publicaciones que ya desde los años 60 demostraban fehacientemente que efectivamente en el giro dentado del cerebro de la rata adulta hay formación de nuevas neuronas. Sin embargo, en ese momento, no porque lo hubiera publicado mal, fíjense, lo publicó en el Journal of Comparative Neurology, lo publicó en Science, es decir, revistas de alta divulgación e impacto. Sin embargo, como ocurre muchas veces, el mundo científico no estaba preparado para aceptar ese descubrimiento, y esto pasó inadvertido. Muchos años después, el mérito se lo llevó Fernando Nottebohm. Él reconoce en sus escritos, él reconoce los aportes de Altman, por supuesto, pero lo importante es que se demuestra que en el cerebro de animales adultos, al menos en algunas regiones del cerebro, las más claras y conocidas son el giro dentado de la formación del hipocampo y el estrato subventricular de los ventrículos laterales, hay formación de nuevas neuronas. Estas incluso pueden migrar hacia el bulbo olfatorio, y hoy hay evidencias de que en otras estructuras, como la neocorteza, como el cuerpo estriado, como la amígdala y el propio hipotálamo, pudiera también con carácter limitado haber expresión de neurogénesis en el animal adulto. La siguiente. Esto fue, como les decía, la piedra, el toque final que rompió este duro núcleo de la inmutabilidad que había dominado el pensamiento neurocientífico durante la primera mitad del siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX se produce entonces este cambio de mentalidad. Las evidencias, bueno, los estudios en ambientes enriquecidos, nos dimos cuenta entonces de que algo tan cotidiano y tan común como el aprendizaje, la formación, la adquisición de nuevos contenidos, era una expresión de esa capacidad de cambio del sistema nervioso, e incluso desde el campo de la neurología, la aparente recuperación espontánea de funciones nerviosas perdidas o alteradas por lesión, etcétera, pues constituía también una evidencia de que esta inmutabilidad no era tan así, que el sistema sí tiene capacidad de cambiar, sí tiene capacidad de adaptarse, y a esa propiedad es a lo que denominamos neuroplasticidad. La siguiente, por favor. Ya presentábamos ayer esta misma definición: capacidad del sistema nervioso de cambiar sus relaciones funcionales y estructurales en respuesta a estímulos externos o internos. Las células nerviosas y las relaciones que ellas establecen unas y otras, lejos de ser inmutables, cambian durante toda la vida, y esos cambios se pueden expresar de forma funcional o de forma morfológica. La siguiente.
También se puede expresar a diferentes niveles. Podemos encontrar evidencias de plasticidad desde el nivel molecular hasta el nivel sistémico, pasando por el nivel celular. En el caso del nivel molecular tenemos ejemplos en la llamada hipersensibilidad de denervación o en los fenómenos de tolerancia farmacológica. A nivel celular, ayer hablamos bastante de la plasticidad sináptica, y a nivel sistémico podemos encontrar evidencias de plasticidad en diferentes estructuras del sistema nervioso, como la médula espinal, el tálamo, el cerebelo, la corteza, etc. Es decir, es un fenómeno que se manifiesta de diferentes formas, pero en todos los niveles del sistema nervioso. La siguiente. Por ejemplo, en el caso de la plasticidad al nivel molecular, el fenómeno de tolerancia farmacológica se demuestra en modelos como este. Esta es una rata que está colocada en un cilindro, el piso de este cilindro es metálico y se puede calentar a diferentes temperaturas. Se usan temperaturas calientes a unos 60 grados centígrados, capaces de provocar dolor, pero no daño. Cuando usted coloca una rata sobre esta superficie, al cabo de un tiempo que usted puede medir, ella da muestras de dolor, sobre todo porque yergue su cuerpo y apoya las patas delanteras en las paredes, reduciendo el contacto. Y este tiempo que tarda en dar estas manifestaciones se mide y es lo que se considera como la latencia para evidenciar Cuando usted le inyecta morfina antes de colocarla aquí, ese tiempo se extiende. Ese es el efecto analgésico conocido de estas drogas opiáceas. Sin embargo, si usted repite esta inyección de morfina hoy, mañana, pasado mañana, ese efecto analgésico va disminuyendo. Ese es el fenómeno conocido como tolerancia farmacológica y hoy sabemos que depende de la regulación de moléculas que funcionan como receptores para el dolor y por lo tanto es una muestra de plasticidad al nivel molecular. La siguiente. De la potenciación a largo plazo, que sería el ejemplo por excelencia de plasticidad al nivel celular, hablamos ayer de la potenciación sináptica duradera o long-term potentiation, mencionábamos sus características de larga duración y especificidad que lo convierten en un candidato como para ser el mecanismo celular de la memoria. La siguiente. ¿Vamos? Ajá. Este es otro fenómeno de plasticidad celular, es la llamada depresión celular sináptica a largo plazo. Fue descubierto por Masao Ito en el cerebelo y consiste en una depresión, una disminución de la transmisión sináptica ante estímulos de baja frecuencia. La siguiente. Aquí, bueno, utilizando el mismo esquema, utilizando estímulos de baja frecuencia, se puede provocar esta disminución en la reactividad sináptica y es también una forma de plasticidad a nivel celular. La siguiente. Hablábamos ayer de los mecanismos. Es curioso que tanto en el caso de la potenciación como de la depresión sináptica, muchos de los actores son comunes. Por ejemplo, la activación de receptores NMDA es común en ambos casos y también la entrada de calcio. Sin embargo, la diferencia parece estar en la cantidad de calcio que penetra. Cuando la cantidad de calcio que penetra es muy baja, se activan sobre todo sistemas de fosfatasas en lugar de quinasas y se produce entonces esa depresión en la transmisión sináptica. Cuando las cantidades de calcio alcanzan un nivel superior, pues entonces se activan quinasas y el resultado es el opuesto, es decir, un incremento en la eficacia de la transmisión sináptica. En realidad, los mecanismos de neuroplasticidad responden a un esquema general común desde el punto de vista celular. Siempre vamos a tener en el inicio del proceso neuroplástico algún ligando, alguna molécula que se une a receptores específicos en la superficie celular. Esa molécula puede ser un neurotransmisor, como el glutamato, puede ser un factor de crecimiento,
un factor trófico como el que mencionábamos ayer, el factor neurotrófico derivado del cerebro o el factor de crecimiento neural. Puede ser una hormona como las hormonas esteroides, que se sabe que tienen un impacto importante en la neuroplasticidad. Es decir, puede tener una naturaleza diversa, siempre habrá algún receptor específico para él, y esta unión ligando-receptor activa sistemas de proteínquinasas. Los bioquímicos aquí presentes saben exactamente a qué me refiero. Los que no lo son, les cuento que las proteínquinasas son enzimas que transfieren grupos o radicales de fosfato a otras proteínas. Y esta adición de fosfato a esa proteína cambia sus propiedades funcionales. En realidad, este mecanismo fue descubierto hace mucho tiempo, en los años 50, estudiando los efectos de una hormona, la adrenalina, sobre las células hepáticas para modular la liberación de glucosa en el hígado. Es decir, es un mecanismo universal. La naturaleza, la vida es parsimoniosa, no se está inventando cosas nuevas. Si hay un mecanismo que funciona bien, bueno, pues apliquémoslo, no solo al hígado, sino también al sistema nervioso. Estas proteínquinasas, como les decía, tienen un efecto inmediato, directo, fosforilando proteínas, y al fosforilarlas cambia su estado funcional. Las puede activar o las puede inactivar. Y esto ya estaría sustentando un cambio funcional en esta célula. Pero además, estas proteínquinasas forman parte de cascadas moleculares que al final van al núcleo celular y pueden modificar la expresión de determinados genes o grupos de genes y modular, por lo tanto, la síntesis de nuevas proteínas, las cuales, por supuesto, evidentemente se requieren no solo para sostener estos cambios funcionales, sino también para producir cambios que afectan la morfología y que casi siempre implican crecimiento de axones, crecimiento de dendritas. Es evidente que todos estos procesos requieren de proteínas también como parte de la estructura de la que estamos hablando. En el hipocampo, bueno, ayer uno de los trabajos que presentábamos al final, nosotros habíamos mostrado las distintas potencialidades que tiene una misma sinapsis para cambiar su estado funcional según el tipo de estimulación que reciba. Si le aplicas un estímulo de alta frecuencia, se potencia y esa potenciación se mantiene más o menos en el tiempo según la intensidad, duración, frecuencia de ese estímulo. Pero si le aplicas un estímulo de baja frecuencia a una sinapsis potenciada, la puedes despotenciar y llevarla a nivel basal. Y si aplicas ese mismo estímulo a una sinapsis que no ha sido potenciada, la puedes deprimir. Y si le aplicas a esta sinapsis deprimida un estímulo de alta frecuencia, la puedes potenciar nuevamente. Es decir, es una plasticidad que se manifiesta de muchas maneras en dependencia de cómo sea estimulada esa población. De manera que yo he tratado de resumir aquí los distintos estados funcionales que pueden tener la sinapsis. Por ejemplo, una sinapsis funcional, si tú le aplicas un estímulo de alta frecuencia, la puedes potenciar. Y esa potenciación incluso puede acompañarse a un plazo más largo de la formación de nuevos contactos sinápticos, con lo cual la conectividad entre las estructuras involucradas se verá reforzada. Pero una sinapsis potenciada se puede despotenciar. Y si le aplicas nuevamente estímulo de baja frecuencia, la puedes deprimir y la puedes incluso convertir en una sinapsis silente, una sinapsis que está ahí pero que no funciona. Y incluso puede desaparecer ese contacto sináptico mediante un proceso que se conoce como sinaptoapoptosis, y en este caso se reduciría la conectividad entre las estructuras nerviosas involucradas. Es decir, que la variedad de estados funcionales que puede tener una población sináptica es muy diversa y sobre todo depende de cómo sea estimulada esa población. Depende de la experiencia de cada uno, el destino que tendrá esa población sináptica. Ahora, hay formas de plasticidad que implican crecimiento, y cuando hablamos de crecimiento en las neuronas nos estamos refiriendo sobre todo al crecimiento de sus neuritas, el axón,
las dendritas. En el caso de los axones, estos pueden manifestar diferentes formas de crecimiento. Puede haber crecimiento por elongación, en que el axón va extendiendo y va creciendo en longitud. Observen ustedes esta estructura que aparece aquí en el extremo donde se está produciendo ese crecimiento. Esos son los conos de crecimiento que ya Cajal había descrito en los axones de nervios periféricos dañados. Pues esto también ocurre perdón, en el sistema nervioso central, obviamente de manera muy intensa durante el desarrollo del sistema nervioso, el desarrollo prenatal del sistema nervioso, en que se produce ese primer contacto entre las diferentes poblaciones neuronales. Una vez que el axón ha llegado a su blanco, ya deja de crecer en longitud, pero entonces empieza a crecer hacia los lados. Proceso que se conoce con el nombre de crecimiento colateral o colateralización. En la literatura anglosajona se utiliza el término sprouting, que es un término tomado de la jardinería, que significa el proceso de crecimiento que experimenta una planta a la cual usted le corta los extremos y entonces empieza a crecer ramas hacia los lados, ramas colaterales. No, vuelve atrás, por favor. Y este tercer tipo de crecimiento, menos importante pero interesante de mencionar, que es llamado crecimiento intersticial, que es el que ocurre cuando el axón alcanza su blanco antes de que la estructura haya alcanzado su talla definitiva. Y entonces, aunque ya se produjo el contacto, el axón tiene que seguir creciendo para mantener el contacto que ha establecido. La siguiente. Este es el cono de crecimiento. Aquí, como pueden ver ustedes, hay un conjunto de estructuras subcelulares muy interesantes que soportan el crecimiento. Observen que el axón emite unas especies de proyecciones digitiformes, a las cuales se le da el nombre de filopodios. Aquí ven una imagen en microscopía de campo oscuro, donde se ve esta zona del cono de crecimiento, se ven los filopodios. Estos filopodios tienen estructuras receptoras que están buscando en el entorno algo que les atraiga o que les repela, de manera que puedan dirigir su crecimiento hasta encontrar su blanco. Y aquí está, bueno, el citoesqueleto que sustenta toda esta estructura. La siguiente. Por supuesto que buscar o encontrar formas de estimular el crecimiento axonal puede tener aplicaciones muy útiles, potenciales, en la neurología restaurativa, y por eso se ha dedicado mucho esfuerzo a encontrar factores que puedan modular este proceso de crecimiento axonal. Por supuesto, mi interés no es abrumarlo con todos estos detalles, pero sí darles una imagen de la cantidad de ligandos y receptores que hoy se han identificado con capacidad de estimular el crecimiento axonal o con capacidad de inhibir el crecimiento axonal. Esto da una medida de la complejidad del fenómeno y explica por qué hasta ahora no ha sido posible una traducción práctica de este conocimiento. Posiblemente falten todavía algunos actores dentro de este entramado para poder entender en plenitud cuáles son las guías que definen hacia dónde crece un axón. La siguiente. Aquí, bueno, es un ejemplo de este mecanismo que habíamos presentado anteriormente, que se manifiesta en este caso en un cambio morfológico, que es el crecimiento de los axones. Este proceso de crecimiento axonal ocurre, por supuesto, como les decíamos, durante el desarrollo prenatal del sistema, en que se establece el cableado inicial. Hay evidencias de que puede ocurrir también cuando una determinada zona o estructura del sistema se daña, se lesiona. Pero este estudio, que fue recogido en este artículo publicado en Current Opinion of Neurobiology en el 2007, es un estudio utilizando microscopía confocal in vivo, donde marcan una serie de axones y observan cómo a diferentes tiempos, estos son intervalos de 15 días entre uno y otro, y observan que continuamente estos axones están emitiendo
ramificaciones están emitiendo colaterales con sus correspondientes conos de crecimiento, algunas permanecen en el tiempo, otras tienen una vida transitoria y se retraen. Este estudio sugiere que continuamente, compañeros, dentro de nuestro cerebro, los axones están sensando el ambiente. Si encuentran factores que estimulen su crecimiento, crecerán; si no los encuentran, se retraen. Pero lejos de constituir este proceso una excepción en un periodo de la vida o en un momento en que se produce un daño funcional, es la forma en que cotidianamente existe nuestro sistema nervioso. Está continuamente buscando indicios que le estimulen a crecer o a retraerse. Es verdaderamente fascinante y es lo que me lleva a mí a afirmar que la neuroplasticidad no es una propiedad del sistema, es la forma en que existe el sistema nervioso. La siguiente. Bueno, aquí ejemplos de un axón que ha sido dañado. Esto tiene, por supuesto, mucha importancia en la neurología restaurativa. Generalmente este extremo pues degenera. Aquí vienen entonces células de la glía a retirar todo ese detritus celular. En el sistema nervioso periférico se forma aquí un cono de crecimiento axonal y esto hace que ese axón comience a crecer y al cabo de un cierto tiempo logre de forma más o menos exitosa reinervar la estructura que antiguamente inervaba. Sin embargo, en el sistema nervioso central esto no es así. Se forma un cono de crecimiento, sí, pero ese cono de crecimiento aborta muy tempranamente y no logra un crecimiento efectivo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el sistema nervioso central y el periférico? La mielina. En el sistema nervioso periférico la mielina está formada por las células de Schwann. En el sistema nervioso central son los oligodendrocitos los que hacen esta tarea y esta mielina que forman los oligodendrocitos tiene sustancias que impiden el crecimiento axonal. Se han identificado varias de ellas. Una de ellas es una proteína a la cual se le dio el nombre de no-go. Por supuesto, en inglés es evidente lo que significa, es decir, no vayas, no crezcas, no te extiendas. Y se han intentado muchas alternativas para tratar de estimular el crecimiento axonal en el sistema nervioso periférico, sobre todo para personas que han sufrido daños en la médula espinal, donde el restablecimiento de los tractos ascendentes y descendentes puede desempeñar un papel fundamental en la posible recuperación de estas personas. Por ejemplo, una de las estrategias fue producir anticuerpos monoclonales contra los receptores a esta proteína no-go, de manera de bloquear sus efectos y permitir el crecimiento axonal. Se han hecho estudios en animales. Los estudios en animales demuestran que sí, cuando usted administra este anticuerpo y bloquea los receptores a esta proteína, los axones crecen un poquito más, 1 milímetro más, 2 milímetros más, pero no suficiente como para producir una recomposición de ese circuito que ha sido dañado. De manera que falta todavía mucho conocimiento para convertir esto en aplicaciones prácticas, pero es algo en lo que se trabaja intensamente. La siguiente. Aun cuando los axones en el sistema nervioso central no puedan regenerar, esto no significa que no puedan crecer. Sí pueden crecer hacia los lados, pueden colateralizar. Y esto puede tener implicaciones desde el punto de vista práctico en la recuperación de funciones dañadas. Por ejemplo, si aquí se daña un axón y desaparece ese contacto sináptico, este axón vecino que no está dañado inicia inmediatamente un proceso de crecimiento, forma un cono axónico y reemplaza este que ha sido dañado. Por supuesto, en este caso, estas dos terminales utilizan el mismo neurotransmisor, es a lo que le llamamos una colateralización homotípica, es decir, del mismo tipo, y obviamente esta puede, desde el punto de vista funcional, reemplazar a la que se ha perdido. Se piensa, por ejemplo, que en la enfermedad de Parkinson, donde hay degeneración de axones que vienen de la sustancia negra al cuerpo estriado, estos fenómenos de colateralización pueden
suplir estos que se están perdiendo durante un largo periodo de tiempo en que la persona está perdiendo neuronas de la sustancia negra y sin embargo todavía no manifiesta síntomas clínicos. Se calcula que para que aparezcan los primeros síntomas clínicos se tienen que perder más del 80% de las neuronas. Es decir, es un mecanismo de compensación que demora el inicio de la enfermedad. Y aun cuando no sea un crecimiento homotípico, aunque sea un crecimiento heterotípico, se piensa que este proceso puede tener alguna influencia compensando las alteraciones que se producen por la pérdida de estos contactos sinápticos. Hay otro mecanismo de crecimiento colateral que se le llama efecto de poda, otro término importado de la jardinería en la literatura anglosajona, pruning, que es cuando un axón que tiene varias ramificaciones pierde una de ellas y entonces ocurre un proceso de crecimiento. Por supuesto, aquí siempre el mecanismo es homotípico, en este caso puede que no lo sea. La siguiente. Y por supuesto, estos axones, estos conos axonales en crecimiento, encuentran eventualmente dendritas, estos son filopodios, pero filopodios dendríticos, que mediante la emisión de mediadores químicos atraen por un proceso de quimiotaxis a estos axones en crecimiento, se forman los primeros contactos dendríticos que luego se refuerzan y de esta manera se forman nuevas sinapsis que pueden sustituir, pueden suplantar las que han sido dañadas o alteradas. Ya hablamos de la neurogénesis en el adulto, creo que es el mismo canario, el canario amarillo que tiene el ojo tan negro como escribió Martí. Yo pienso cuando me alegro como un escolar sencillo en el canario amarillo que tiene el ojo tan negro. Ese es un gran misterio de la poesía cubana, los versos sencillos de Martí. Bueno, ¿qué significa este canario amarillo? Bueno, se lo dejo como tarea independiente para los que se interesen por la literatura. Y ya les contaba, bueno, cómo a partir de los estudios que se hicieron en estas aves que cantan de manera estacional, se demostró que había estructuras del cerebro que se despoblaban durante un periodo del año y se repoblaban nuevamente con neuronas en el periodo siguiente. La siguiente. Hoy sabemos un poquito más acerca de este proceso de neurogénesis en el cerebro adulto. La siguiente. Por ejemplo, en el giro dentado del hipocampo se sabe que estas se producen aquí debajo. Este es el estrato subgranular, este es el estrato granular. Las neuronas del giro dentado tienen esta forma redondeada y por eso se le llama gránulos. Y aquí, inmediatamente por debajo, es donde ocurre el proceso de neurogénesis y ya sabemos cómo se insertan estas neuronas recién nacidas dentro de esta estructura y los tiempos en que crece su axón, crece su dendrita, se establecen los contactos sinápticos. Lo que no nos queda muy claro es cuál puede ser la función específica de este proceso. Lo que sí se sabe es que el giro dentado es una zona muy susceptible a la muerte neuronal y quizás esta sea la razón por la cual este mecanismo de neurogénesis se haya conservado precisamente en esta estructura. La siguiente. De manera que, pasando revista a los mecanismos de plasticidad, bueno, ya sabemos que hay dos formas de manifestación, funcional y por crecimiento. Acá mecanismos que no implican cambios morfológicos y aquí mecanismos que implican cambios desde el punto de vista morfológico. La siguiente. Ejemplos de plasticidad en distintas estructuras del sistema nervioso. Bueno, la médula espinal es un ejemplo. Este señor que está aquí sentado es Superman. Christopher Reeve, actor que en varias películas encarnó a este famoso, ¿cómo se llama? El hombre de acero, ¿no? El héroe mítico de la literatura infantil norteamericana. Tuvo un accidente de equitación, se produjo una lesión medular a nivel cervical y quedó cuadripléjico, es decir, totalmente inmovilizado en sus 4 extremidades durante el resto de su vida. Estas lesiones, por supuesto,
afectan diferentes regiones del cuerpo según el nivel en que se produzcan y según el área de sección transversal que afecten, y pueden provocar cuadriplejías o paraplejías, hemiplejías, son términos que utilizan los neurólogos para definir estas condiciones. En estas circunstancias se dan también procesos que son ejemplos de plasticidad. Inicialmente, cuando se produce la lesión, se instaura un estado que se conoce como choque espinal, donde hay pérdida casi completa de la sensibilidad del nivel de la lesión hacia abajo, hay pérdida del tono muscular, que como ustedes conocen es de origen reflejo, es el reflejo miotático el que genera el tono muscular, y hay una abolición casi total de los reflejos medulares. Este estado de choque espinal dura más o menos tiempo. En animales inferiores como la rana dura apenas unos minutos, en animales superiores como los mamíferos y el hombre puede durar días, semanas y hasta meses. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, este panorama cambia y se convierte en lo opuesto. Lejos de haber un tono muscular reducido, el tono muscular se exacerba, se produce un estado de hipertonía y los reflejos medulares también. Evidentemente, algo ha cambiado aquí que ha producido este cambio funcional que observamos en estas personas. Esta hipertonía, por ejemplo, puede tener valor desde el punto de vista adaptativo, permitiendo a estas personas, a pesar de que no se pueden mover, les permite mantener una cierta postura. Puede ser, sin embargo, un inconveniente o un obstáculo cuando usted intenta aplicar un programa de neurorehabilitación, porque es tan exagerado ese tono muscular que impide cualquier movimiento. Y una de las cosas que tienen que hacer los neurólogos cuando van a comenzar a tratar a estas personas es utilizar medicamentos que reduzcan ese tono muscular exacerbado. La siguiente. A nivel del cerebelo se han encontrado distintas formas de plasticidad sináptica. Hablábamos de la depresión sináptica descrita por Ito, pero se han encontrado también procesos de potenciación sináptica en distintas sinapsis del cerebelo, es decir, también en el cerebelo se dan fenómenos de plasticidad. Y a nivel cortical, por supuesto, se han realizado muchísimos estudios. El pionero de este enfoque fue Michael Merzenich, estudiando los campos receptivos en la corteza somatosensorial del mono, donde, al igual que existe en la corteza humana una representación espacial de la periferia, esos llamados homúnculos sensoriales y motores, donde cada zona del cuerpo está representada en una zona específica de la corteza, pues en el mono también existe una representación, pudiéramos llamar el monúnculo sensorial o motor. Y manipulaciones de la periferia, por ejemplo, la sección de nervios periféricos, modifica esos campos. Es decir, estos campos no son invariables, no son inmutables, no están dados ahí de una vez y para siempre, sino que se pueden modificar cuando las condiciones, el tipo de aferencia que reciben cambia. En este caso, los campos receptivos que recibían información de los nervios afectados se reducen y comienzan a ser invadidos por los campos receptivos vecinos. La siguiente. Este es otro ejemplo. Aquí ellos lo que hacen, en lugar de seccionar nervios, es unir mediante sutura dos dígitos de la mano del mono y observan cómo los campos receptivos de esos dos dedos comienzan a converger y a convertirse en uno solo, e incluso después que se separan todavía se mantienen así durante un tiempo. La siguiente. En seres humanos hay estudios semejantes. Esta es una condición que se llama sindactilia, donde los dedos aparecen unidos, no están separados como debe ser, y cuando quirúrgicamente se liberan, se separan esos dedos, los campos receptivos también se separan. Es una manifestación de plasticidad, de adaptación al cambio. La siguiente. Estos cambios no requieren de mucho tiempo para ocurrir. Pueden ser muy rápidos
y por supuesto pueden ser transitorios. Esto es un estudio hecho con resonancia, con estimulación magnética transcraneal, estudiando potenciales motores, a los cuales se aplica en el brazo, donde están los músculos que producen esta respuesta, un manguito de presión, de estos que se usan para tomar la presión arterial. Cuando se comprime, eso produce isquemia, y esa isquemia, al cabo de 5 minutos, es capaz de modificar la excitabilidad de las motoneuronas de la corteza motora, expresión de un proceso de neuroplasticidad muy rápido y transitorio, porque desaparece cuando desaparece el estímulo. Por supuesto, si usted le deja el manguito de presión más tiempo, es posible que el cambio se haga más duradero. Claro, el peligro de dejar el manguito de presión más tiempo es que la isquemia puede afectar las estructuras. Pero lo que quiero transmitir es que estos cambios pueden ser muy rápidos, pueden ser transitorios, en dependencia del tipo de estimulación que apliquemos. Estos cambios pueden ser modulados por influencias subcorticales. Este es un estudio que publicó Jim Conner en el año 2003, en el cual ellos entrenan a los animales a realizar una actividad motora, introducir el brazo por un cilindro para tomar un pedazo de alimento y poderlo consumir. Y ellos encuentran que, por supuesto, cuando se entrena al animal, el área de representación de la extremidad en la corteza motora se expande. Sin embargo, cuando se lesiona el cerebro basal anterior, que provee de inervación colinérgica a todas estas estructuras corticales, los animales fracasan en su intento de desarrollar la habilidad motora y, por supuesto, no se produce el cambio neuroplástico correspondiente. La siguiente. Este ya se los presentaba ayer, fue un estudio de nuestro grupo utilizando un modelo también de desarrollo de una habilidad motora de memoria procedural, donde encontramos también una influencia subcortical facilitando el proceso de adquisición cuando se estimula la amígdala basolateral al terminar cada sesión de entrenamiento. La siguiente. Por supuesto que el reconocimiento de este carácter plástico que tiene el sistema nervioso ha implicado también que nos replanteemos qué importancia puede tener la experiencia en el desarrollo del sistema nervioso. Y así se reconocen 3 fases en esta dependencia con respecto a la experiencia. Por supuesto, las primeras fases del desarrollo prenatal son independientes de la experiencia. Eso está modulado por factores genéticos y algunos factores en la disposición de determinadas sustancias dentro del huevo que determinan cuál será el destino de las distintas poblaciones celulares que se están produciendo. Sin embargo, ya en etapas más tardías, más avanzadas del desarrollo prenatal y las primeras de la vida postnatal, se produce un estado muy interesante que se conoce como plasticidad expectante de la experiencia. Es decir, son mecanismos que están ahí potencialmente, pero que para que se desarrollen necesitan ser estimulados, necesitan ser activados. Y finalmente, durante el resto de nuestra vida, la plasticidad depende de la experiencia y es una de las cosas que determina que cada ser humano sea diferente de otro, porque por supuesto las experiencias a que cada uno se ve sometido es algo individual y que no se puede reproducir ni siquiera en gemelos, mellizos que comparten el mismo hogar, el mismo entorno. Siempre hay determinados factores, determinadas experiencias que son individuales y que guían el desarrollo del sistema nervioso durante el resto de la vida. La siguiente. En este periodo postnatal hay un proceso muy interesante que se conoce con el nombre de sinapsis apoptosis. Observen que ustedes que hasta el final del primer año de vida se forman una cantidad de neuronas y después el número de sinapsis en el sistema nervioso central sufre una disminución importante. Esto es consecuencia de esa plasticidad expectante de la experiencia. La siguiente. Dame la siguiente, por favor. Cuyos mecanismos fueron estudiados por primera vez por Hubel y Wiesel, recibieron por estos estudios el Premio Nobel de Fisiología, donde ellos estudian el desarrollo de los patrones de dominancia ocular. Esta es una autorradiografía de la corteza visual
de un gato normal. ¿Cómo obtienen esta imagen? Le inyectan en el ojo, en uno de los ojos al gato, un aminoácido, creo que era leucina. Sin embargo, cuando usted a un gato recién nacido le cose el párpado de uno de los ojos, estos patrones no aparecen después. Quiere decir que la experiencia de la excitación visual es necesaria para que se produzca este proceso de diferenciación de los campos receptivos y es una muestra de esta plasticidad expectante de la experiencia, concepto que ha llevado al desarrollo de otro concepto asociado que es el de periodos críticos del desarrollo. Es decir, hay cosas en el desarrollo que tienen que ocurrir en un momento determinado. Si en ese momento no se presentan esos estímulos, ese proceso puede alterarse profundamente en su desarrollo. El desarrollo del lenguaje, por ejemplo. Las personas que crecen en torno de una familia aprenden a hablar en una etapa de la vida, escuchando el lenguaje de sus padres, de sus familiares, de sus amigos, etc. Sin embargo, cuando esto no ocurre en ese momento, como es el caso de los llamados niños ferales o niños lobos, niños que por alguna razón se han visto privados de contacto humano, algunos han sido alimentados o han vivido con animales. La literatura de ficción tiene muchos de ellos, Tarzán de los monos, o una literatura quizás un poco más seria, el caso de Mowgli, los libros de Rudyard Kipling. Pero hay algunos casos reales de niños que han sufrido esta falta de contacto y en estos casos, por supuesto, los niños no hablan, pero lo significativo es que les cuesta mucho trabajo y muchas veces es imposible que aprendan a hablar. Es decir, cuando pasó el momento, el periodo en que se debe adquirir el lenguaje y no se adquirió, eso afecta después la capacidad de adquirirlo en una etapa de la vida más tardía. De ahí la importancia de este concepto de periodo crítico para no dejar que se nos vaya el tren del desarrollo. Las cosas tienen que ocurrir en el momento adecuado. La siguiente, por favor. Ahora, hasta ahora hemos hablado de la plasticidad y siempre hemos valorado su carácter adaptativo, su carácter de permitir una mejor función del sistema nervioso. Una de las manifestaciones de plasticidad adaptativa más cotidianas es precisamente los procesos de aprendizaje y memoria, de los cuales yo no voy a hablar porque tendremos 2 sesiones vespertinas donde vamos a tener ocasión de conocer estos mecanismos. Mencionamos, por ejemplo, sí cómo procesos de este tipo pueden compensar los déficits que se van acumulando por degeneración del sistema nervioso y, por supuesto, pueden influir, cuando son adecuadamente estimulados, en la recuperación de funciones dañadas o perdidas. Pero, como casi todo en la vida, la plasticidad tiene 2 caras, una cara linda y una cara fea. Y cada día conocemos más ejemplos de plasticidad mal adaptativa, es decir, plasticidad cuyo resultado no es bueno, no es beneficioso, no es positivo, sino por el contrario tiene un carácter negativo. Ejemplos, dolor neuropático. Es un dolor que se produce cuando hay una estimulación repetitiva y crónica de receptores de dolor y entonces estos mecanismos se potencian y este dolor causa mucho sufrimiento. Es un dolor que ya no tiene sentido desde el punto de vista biológico porque no está avisando de nada y es uno de los problemas que se tratan de resolver hoy utilizando diferentes técnicas. El llamado dolor de miembro fantasma que experimentan las personas a las cuales se les ha amputado una extremidad y muchas veces la representación cortical de esa extremidad se transfiere a otra zona del cuerpo, pudiera ser la cara, por ejemplo, de manera que cuando se toca algún punto de la cara, el individuo refiere un dolor insufrible en el brazo amputado. Las adicciones, las conductas adictivas son conductas aprendidas y con todo derecho podemos considerarlas como ejemplos de plasticidad mal adaptativa y bueno, la epilepsia de la cual la doctora hablaba hoy por la mañana, se piensa que algunas formas de epilepsia puedan tener este carácter
de plasticidad maladaptativa. Bueno, aquí un registro de electroencefalograma, el mecanismo neuronal que explica estos cambios, y en la epilepsia, bueno, que aparecen en el electroencefalograma de estas personas manifestaciones de hiperactividad, son estos llamados picos que pueden aparecer durante el periodo interictal y por supuesto durante la crisis pues aparecen en mucho mayor número. La siguiente, hay modelos animales de epilepsia, uno de ellos es el Kindling, que fue descubierto por Goddard en Nueva Zelanda en los años 60 y que consiste en aplicar estímulos eléctricos que en un momento inicial no son capaces de provocar una crisis convulsiva. Sin embargo, cuando este estímulo se aplica en días sucesivos, va incrementando su capacidad hasta que finalmente logra desarrollar crisis epilépticas en estos animales. El kindling significa encender una hoguera y es quizás el símil que utiliza Goddard para darle nombre a este fenómeno, de manera que, como pueden ustedes ver, es algo que se desarrolla, es algo que depende de la estimulación recibida y por lo tanto podemos considerarlo como una forma de plasticidad mal adaptativa. La siguiente, en el caso de otros modelos, por ejemplo, la epilepsia provocada por administración de ácido caínico, se ha visto que provoca que en el giro dentado se produzca crecimiento axonal recurrente y se forman estas estructuras sinápticas que reciben el nombre de autapsis, porque es una sinapsis que la célula establece consigo misma. Y por supuesto la potencialidad de generar aquí un ciclo de retroalimentación que mantenga hiperactivada esta estructura es evidente. De manera que son ejemplos de plasticidad maladaptativa que pueden estar vinculados a trastornos de tipo epiléptico. La siguiente, por favor. Y aquí quiero detenerme un minuto para comentar sobre tres procesos que hemos mencionado en distintos momentos. Hablábamos ayer de la potenciación sináptica a largo plazo como mecanismo de memoria y mencionábamos que es iniciada por la activación de receptores al glutamato del tipo NMDA que permiten la entrada de calcio, la activación de proteinquinasas y toda una serie de cambios que aumentan la eficacia de la transmisión sináptica. Eso es normal y es deseable porque es lo que nos permite conservar la información adquirida. Sin embargo, en el fenómeno de Kindling, si analizamos los elementos moleculares que intervienen, son los mismos. Activación de receptores de tipo NMDA y entrada de calcio. Y si analizamos un proceso más dramático aún, que es la muerte celular por excitotoxicidad, son los mismos actores, activación de receptores de tipo NMDA y entrada de calcio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de estas tres cualidades diferentes es cuantitativa. Acá la entrada de calcio es moderada, acá la entrada de calcio es excesiva y aquí la entrada de calcio es tan exagerada que desencadena entonces procesos diametralmente opuestos y conducen a la muerte celular. Es un interesante ejemplo de aquel principio dialéctico enunciado por Hegel de que los cambios cuantitativos pueden conducir a cambios cualitativos. Es decir, que no siempre más de lo mismo da lo mismo, a veces más de lo mismo puede convertirse en algo completamente diferente. La siguiente, por favor. Bueno, la neurología restaurativa es relativamente joven, nace al calor de estas nuevas concepciones del sistema nervioso y tiene como objetivo fundamental promover la recuperación de funciones nerviosas alteradas o perdidas por lesión o degeneración. Y cuando digo promover la recuperación me estoy refiriendo a eso. Hasta el desarrollo de estas estrategias, lo que se hacía con personas que tenían, por ejemplo, afectado un hemicuerpo, era decirle, bueno, mira a ver qué puedes resolver con el hemicuerpo que te queda funcional. La neurología restaurativa trata, sin embargo, de que ese hemicuerpo afectado recupere su capacidad funcional. Es la diferencia de estrategia o de puntos de vista entre una y la otra. La siguiente. Esperanzas, ayer presentábamos este cuadro para la neurología restaurativa. Bueno, una de las primeras en ser exploradas fueron los trasplantes de células nerviosas para
María Isabel, tú me avisas cuando no está María Isabel, que es mi auxiliar de tiempo. Creo que todavía tenemos un poquito de tiempo, ¿no? O ya tenemos. No me he pasado. Tú me mandas a callar, tú me dices, ¿cuándo? Bueno, el trasplante, los factores tróficos, la neurogénesis y la neuroplasticidad. Vamos a hablar un poquito del trasplante, la siguiente. Este es Anders Björklund, fue el primero, sueco, que intentó mejorar las pacientes de enfermedad de Parkinson trasplantando células dopaminérgicas al cuerpo estriado, poniendo células. Los primeros intentos eran células tomadas de la médula suprarrenal, que se cortaban en pedacitos muy pequeñitos y se ponían acá en el estriado. Después se pasó a obtener esas células de otra fuente, como eran embriones, en los cuales se tomaba la región del mesencéfalo, se dispersaban las células y se colocaban aquí. Lo hizo Björklund por primera vez en Suecia, poco después se hizo aquí en México, el doctor Madrazo y el doctor Drucker Collin de la UNAM hicieron los primeros casos de neurotrasplante en México y nos ayudaron a hacer los primeros casos en Cuba, que fueron los que dieron origen al nacimiento de la institución donde trabajamos la doctora Morales y yo, el Centro Internacional de Restauración Neurológica, que en un inicio se llamó Centro Ibero-Latinoamericano de Trasplante y Regeneración del Sistema Nervioso. Por supuesto, es mucho más fácil de decir ahora que antes. Los resultados fueron buenos. Como suele decir la prensa optimista, alentadores, pero no espectaculares, no fueron tan buenos como hubiera sido de desear. Las causas son varias. Primero, es difícil la interacción entre las células trasplantadas y el tejido hospedero, se forman escaras gliales que dificultan esa comunicación. Segundo, la mayor parte, el 95% de las células que se trasplantan mueren, de manera que quedan muy pocas para compensar esa función. Y esto condujo entonces a la necesidad de poner más células. Pero ¿de dónde usted saca más células? Un mesencéfalo tiene una cantidad de células, no puede sacarle más. Se pensó en hacer pool de neuronas de varios mesencéfalos fetales, almacenarlos, acumularlos, pero esto por supuesto implica congelar esas células, descongelarlas después y ya esto afecta a la supervivencia de las mismas. Por lo tanto, la obtención de nuevas fuentes celulares capaces de proporcionar una mayor cantidad de células para los trasplantes fue un factor que en su momento limitó esta alternativa. Hoy prácticamente esta primera estrategia está en reposo. No está abandonada totalmente, pero está pasando por un periodo de baja actividad hasta tanto se resuelvan estos problemas técnicos. La siguiente. Entonces, el problema de más células implicó buscar otras fuentes celulares. Una fuente celular donde se pueden obtener muchísimas células es la médula ósea. Es una zona donde hay una replicación constante de células para formar células de las distintas líneas que aparecen después circulantes, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los linfocitos, etcétera. Pero tienen capacidad también de desarrollarse en células del estroma de la médula, pueden desarrollarse y formar osteocitos, pueden formar células de tejido adiposo, vasos sanguíneos, epiteliales y eventualmente también neuronas. Es decir, son células que conservan una capacidad grande de diferenciación y eso les ha hecho atractivas para ser objeto de procesos de trasplante. Quizás hayan oído ustedes hablar de trasplante de células madre. Se hace mal. Se hace mal porque no hay estudios serios que demuestren la efectividad de esos tratamientos. La siguiente. Nosotros hicimos un primer ensayo allá en el CIREN donde trasplantamos células madre en pacientes que habían tenido infartos cerebrales. Lo que estábamos buscando en este caso era tolerancia y seguridad. Es decir, no estábamos todavía probando eficacia. Esto es lo que se llama un ensayo clínico de fase 1, donde a usted lo que le interesa es comprobar si eso que usted va a hacer no le va a causar
más daño que beneficio al paciente y si el paciente lo tolera adecuadamente. La siguiente. Fue un estudio, estaba previsto hacer, dame la siguiente por favor, estaba previsto hacerlo en un número mayor de pacientes, lo detuvimos en 5, 2 infartos isquémicos y 2 por trastornos hemorrágicos, en fase crónica todos, más de 6 meses de evolución, y por utilizando un programa de planeamiento quirúrgico, se determinó en cada uno la zona de lesión y en la zona alrededor de la lesión, en la zona perilesional, se colocaron entonces los implantes de células. La siguiente. La buena noticia es que efectos adversos de consideración no hubo. Por supuesto, cefalea, todos tuvieron transitoriamente en la primera fase algo de cefalea, somnolencia, náuseas, fiebre en uno de los casos, y otras que aparentemente no tienen relación, como hiperglicemia, hipertensión, uretritis. De hecho, de los 5 pacientes que se operaron en aquel momento, estamos hablando del año 2005, 4 están vivos y en buen estado de salud, y el que falleció a consecuencia de un infarto del miocardio, es decir, nada que tenga que ver con el procedimiento, y no se presentaron alteraciones graves como infecciones, sangramientos, vasoespasmos, edema, etc. Es decir, es bien tolerado el trasplante y nuestros neurocirujanos saben hacerlo bien. Ahora estamos intentando, no es fácil, estamos intentando pasar a un ensayo fase 2, donde sí vamos a buscar eficacia, es decir, si este procedimiento realmente mejora la condición neurológica y funcional de estos pacientes. ¿Ya? La siguiente. Bueno, aquí se hicieron estudios de flujo sanguíneo por SPECT cerebral basal y activada con acetazolamida y no se encontraron en el área de la lesión cambios vasculares importantes. La siguiente. Estos son hallazgos colaterales. Se hizo un estudio de espectroscopía por resonancia magnética y aparecieron algunos cambios en el tiempo que serán objeto de estudio cuando tengamos un mayor número de pacientes, pero que indican que efectivamente la presencia de esas células ahí, aunque no se conviertan en neuronas, cosa que no sabemos, sí provoca determinados cambios funcionales en la zona que pueden o no tener valor para la recuperación. Con respecto a los factores tróficos, bueno, el primer factor trófico fue descubierto por esta dama, Rita Levi-Montalcini, ya falleció recientemente. Se le dio el nombre de factor de crecimiento nervioso. Esta es la molécula de factor de crecimiento nervioso, es una proteína que provoca, entre otras cosas, un crecimiento neurítico exuberante. Estas son imágenes que ella mostró durante su discurso cuando recibió el Premio Nobel de Fisiología por este descubrimiento. Este nombre de factor de crecimiento nervioso hizo pensar que este era el factor de crecimiento nervioso y que todas las células nerviosas respondían o responderían a este factor y por supuesto esto pues habría una esperanza para tratar enfermedades degenerativas o de otra índole. Sin embargo, esto no ha sido así. No ha sido así, ¿por qué? Porque hay muchos factores de crecimiento y no todas las poblaciones neuronales responden a cualquiera de ellos. Entonces la pregunta es, para esta condición, ¿cuál de los muchos factores de crecimiento puede ser útil? ¿O qué combinación de ellos? Otro elemento que ha limitado el uso de estos factores es el fenómeno llamado conmutación neurotrófica. A veces una población neuronal en una etapa temprana del desarrollo responde a un factor neurotrófico y en una etapa tardía no lo hace. Hay pocos estudios dosis-respuesta para orientar qué cantidad de factor neurotrófico hay que poner. Esto hace que se conozcan poco los efectos colaterales y en las pocas ocasiones en que se ha intentado utilizar factores neurotróficos para el tratamiento de alguna enfermedad, recuerdo que por allá por los años 80 o 90, también en Suecia, intentaron poner factor de crecimiento neural en pacientes de Alzheimer, con bombas de infusión continua en el ventrículo cerebral y tuvieron que interrumpir el tratamiento porque aparecieron 2 efectos colaterales muy fuertes. Una anorexia severa, las personas se negaban a ingerir alimentos, y una hiperalgesia severa, es decir, el menor contacto provocaba un dolor
insufrible y por esa razón tuvieron que ser interrumpidos estos 2 casos que se intentaron hacer. También la mayoría de los estudios sobre efectos neurotróficos se hacen in vitro, donde usted controla muy bien cuáles son las condiciones, qué cantidad de glucosa, de oxígeno, etcétera, tiene ese medio, cuántas células hay, qué tipos de células. Sin embargo, cuando ese factor se instila en un cerebro viviente, los factores microambientales pueden modificar notablemente, incluso pueden hacer que un efecto de un signo positivo se convierta en uno negativo o viceversa. Y otro de las grandes limitaciones es la vía de administración. Son proteínas, no se puede inyectar periféricamente, hay que inyectarlas directamente al cerebro y eso implica, por supuesto, hacer una trepanación, poner una cánula, una bomba de perfusión continua en otro lugar y es una puerta abierta a infecciones que pueden, por supuesto, afectar el sistema. De manera que siguen siendo una esperanza no realizada, pero seguimos creyendo que algún día podremos utilizar adecuadamente el potencial terapéutico que tienen estas proteínas. Y la otra herramienta es la neuroplasticidad. Esa es la que tenemos hoy en la mano. ¿Cómo podemos estimular la plasticidad? Bueno, sabemos que la estimulación sensorial, la estimulación magnética o eléctrica cerebral, la estimulación de nervios periféricos activan los procesos neuroplásticos. Hablábamos ayer de la modulación afectiva, que no cuesta nada, es muy barata, solo quizás a veces dar unas palmaditas en el hombro del paciente, decir, le estás trabajando muy bien, esfuérzate, sigue ahí. Fármacos, no hay. Anfetaminas, por ejemplo, se han hecho estudios que muestran que las anfetaminas pueden estimular procesos neuroplásticos, tienen, sin embargo, una serie de efectos colaterales adversos, tienen efectos sobre la presión arterial, etcétera, que hacen limitado su uso. Hablábamos ayer de los inhibidores de la acetilcolinesterasa que se han tratado para el Alzheimer, agonistas dopaminérgicos como la L-Dopa, que también a largo plazo pues, muestra efectos adversos. Hay algunos componentes de la dieta que pueden tener algún efecto, antioxidantes, flavonoides, etcétera, y algunos factores tróficos como la eritropoyetina que se están explorando por sus capacidades de estimular la neuroplasticidad. Sin embargo, hay otra herramienta que tampoco es invasiva, que es fácil de manipular, que es el ejercicio físico. El ejercicio físico tiene consecuencias directas sobre las neuronas. Dame la siguiente, por favor. Este es un resumen que escribió Henrietta Van Praag en Trends in Neuroscience, donde resume precisamente cómo estos factores dietéticos y el ejercicio, pues a través de mecanismos, miren aquí, ligando receptor, proteína quinasa, activación de genes, es el mismo esquema, es el mismo mecanismo, pueden estimular la neuroplasticidad. La siguiente, por favor. Ya estamos terminando. De manera que hay una serie de evidencias que demuestran, todo esto está publicado en distintos trabajos en la literatura, que el ejercicio moderado y crónico puede estimular la neurogénesis en el giro dentado, activa los procesos de memoria, mejora la utilización y consumo de glucosa, la actividad de las enzimas de la cadena respiratoria, la expresión de neurotrofinas, la plasticidad sináptica en el hipocampo, mejora el balance oxidación-reducción. Cuidado, el ejercicio agotador y intenso puede tener los efectos contrarios y conducir al daño neuronal y a la muerte, de manera que hay que mantenerse de este lado del espectro y no transgredir los determinados límites. Dame la siguiente. Y este es el enfoque que ha guiado el desarrollo del esquema de rehabilitación que aplicamos en el CIREN, en el Centro Internacional de Restauración Neurológica, donde la rehabilitación transita por 2 fases. Una primera fase en la cual se busca potenciar las capacidades aerobias del paciente, mejorar la capacidad de esa persona de resistir el ejercicio, y esto, por sus efectos sobre el sistema nervioso, aumentando la expresión de neurotrofinas, la neurogénesis, facilitando la potenciación sináptica, etcétera, crea en ese cerebro lo que hemos dado en llamar un ambiente promotor de plasticidad.
En una segunda fase, ese paciente entonces es sometido a procesos de entrenamiento para adquirir o readquirir habilidades que ha perdido, habilidades que pueden estar relacionadas con la manipulación de objetos, con actividades de la vida cotidiana como la alimentación, el vestuario, etcétera. Y hacer esto en estas condiciones pues favorece el que este proceso pueda resultar más efectivo. La siguiente, evidencias de que esto es así y de que tiene efecto. Este es un estudio que se hizo en 80 pacientes con infarto cerebral que fueron sometidos a este esquema de tratamiento durante un primer ciclo de 4 semanas y en los cuales se exploró la condición neurológica y la condición funcional utilizando escalas de amplio uso. Esta fue la escala escandinava del stroke y esta fue el índice de Bartel. Evalúan distintos ítems que dan al final una puntuación y el valor de esa puntuación indica cuán afectado está el sistema. En este caso, en ambas escalas, después de 4 semanas de rehabilitación, se lograron mejorías significativas en la condición funcional y en la condición neurológica de estos pacientes. Y este cambio fue mucho más dramático cuando el ciclo de entrenamiento se extendió por otras 4 semanas, donde se ve cómo el efecto acumulativo de todos estos procesos que se están estimulando mediante el entrenamiento se potencia mucho más. Y este es un estudio que hizo el doctor Lázaro Gómez del Departamento de Neurofisiología Clínica en otro grupo de pacientes sometidos también a rehabilitación utilizando estimulación magnética transcraneal, no con fines terapéuticos, sino para mapear la corteza motora. Este es un paciente, este es el lado no lesionado, este es el lado donde ha ocurrido el infarto. Observen que el mapa motor está muy reducido y sin embargo, después de un ciclo de rehabilitación, aparece o reaparece en la corteza motora de estos pacientes un área de representación expandida, lo cual está indicando que todos estos cambios que estamos observando al nivel conductual obedecen a cambios neuroplásticos que están ocurriendo a nivel del cerebro de estas personas. La siguiente. Hablábamos ayer de la importancia de la afectividad y podemos afirmar que la recuperación funcional depende del estado afectivo. Se logra una recuperación mucho más intensa. Sí, dame la siguiente. Bueno, esto lo vimos ayer, como los procesos de plasticidad sináptica también pueden modularse por factores afectivos en los que interviene la amígdala vasolateral, el septum, depende del metabolismo neuronal, intervienen señales moduladoras catecolaminérgicas y colinérgicas y algo que no presenté ayer, pero que menciono hoy, hicimos estudios donde demostramos que en animales viejos con déficit cognitivo estos mecanismos de reforzamiento también están afectados. Aquí, bueno, también lo vimos ayer en el laberinto acuático de Morris, animales con lesión de Fimbriefoni, donde demostramos que la estimulación de la amígdala vasolateral mejora el aprendizaje en animales que de otra manera no son capaces de aprender a localizar adecuadamente la plataforma para escapar del agua. La siguiente. Y, bueno, ¿cómo traducir esto en aplicaciones prácticas? Mis amigos alemanes me decían, bueno, nada, muy fácil. Haces un orificio, metes un electrodo hasta la amígdala y la estimulas. Bueno, yo no sé en Alemania, pero en Cuba ningún comité de ética con estas evidencias, con este nivel de evidencia, aceptaría hacer semejante cosa. De manera que hay que buscar alternativas. Y buscando alternativas, nosotros tenemos allá un pequeño grupo de medicina holística o medicina tradicional y una de las integrantes del equipo quería hacer su tesis de maestría y yo le propuse hacer imágenes de resonancia con estimulación de puntos de acupuntura. Y encontramos que la estimulación de estos dos puntos, BB39 y E36, no me pregunten cómo se llaman, yo no sé nada de eso, producen de manera sistemática y reproducible activación de la amígdala.
Entonces tendríamos una manera de llegar a activar la amígdala desde afuera con un proceder que es, por supuesto, muchísimo menos invasivo. Una de las cosas que le preocupaba, y razón por la cual no hemos podido publicar estos resultados, es que cuando ellos ponían la aguja en un punto cercano, no acupuntural, pasaba lo mismo. Y entonces ellos son muy celosos de los principios del procedimiento, y esto les perturbó muchísimo. Hoy se sabe que realmente es así. La mayoría de los efectos que se observan, sobre todo efectos analgésicos, que se observan con la acupuntura, da lo mismo que usted ponga la aguja en el punto o un poquito más allá, lo cual indica que hay un componente de tipo placebo, etcétera. Pero indudablemente introducir la aguja de alguna manera envía un mensaje que llega hasta la amígdala y que pudiéramos entonces aplicar para aprovechar este mecanismo y de esta manera potenciar el efecto de la... Ayer alguien sutilmente me acusaba de positivista. Espero que después de esta presentación se haya dado cuenta de que lo que nos interesa es la evidencia científica, no que esté más o menos fundamentada, pero si hay evidencia, pues bienvenido sea, no hay ningún prejuicio en contra del uso de cualquier técnica que pueda ser efectiva. Y a la siguiente creo que con esta terminamos. Bueno, aquí intento convencerlo de que los mecanismos neuroplásticos son universales, están conservados en la filogenia, desde los moluscos hasta los mamíferos, se manifiestan en diferentes etapas del desarrollo y son exactamente los mismos mecanismos, y también los podemos encontrar en prácticamente todas las regiones del sistema nervioso, de manera que, como les decía hace un rato, hoy por hoy tendemos a pensar que la neuroplasticidad no es una excepción, no es una propiedad, no es un mecanismo que eventualmente se activa, sino que es la manera en que el sistema nervioso existe, cambiando continuamente para adaptarse a los requerimientos del medio externo. La siguiente. Con esto terminamos. Aquí les dejo mis datos de contacto, por si de todas maneras vamos a estar aquí todavía el resto del día de hoy y el día de mañana, pero si alguno en los días posteriores tiene interés en hacer una pregunta o solicitar alguna colaboración, pues con mucho gusto a través de esa dirección postal, de correo electrónico o por vía telefónica, pues nos pueden contactar. Nuevamente agradecemos a los organizadores por habernos invitado y agradecemos a ustedes la paciencia con que han escuchado esta presentación. Espero que les haya sido útil, interesante y haya contribuido también a que su plasticidad cerebral se desarrolle en nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de entender el funcionamiento del sistema nervioso central. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos tiempo para algunas preguntas. Gracias, doctor, por la charla. En realidad es una pregunta y son tres dentro de la misma. Cuando hacen el autotrasplante de células en pacientes, ¿cómo caracterizan específicamente a las células o cómo purifican especialmente las células derivadas de un aspirado de médula? La segunda es cómo hacen el trasplante, es decir, mediante qué vía meten las células en el paciente. Y la última es qué tipo de mejoría observan en los pacientes con este tratamiento. Bueno, las células son cultivos primarios, es decir, las células no se cultivan, se obtienen de la médula ósea del propio paciente. Hubo un periodo en que se puso un poco de moda obtener las células inyectando factores estimulantes de colonias y obtener las células entonces de sangre periférica, pero realmente la productividad, el rendimiento del método es inferior a cuando se hace una punción en la médula ósea y se obtiene 100 mililitros de ahí. Por supuesto, ahí hay poblaciones diferentes. Nosotros lo que buscamos son, sobre todo, células estromales. Estos se pueden caracterizar morfológicamente, se pueden separar por pasos de centrifugación
Por supuesto, siempre habrá contaminación de otros tipos de células. En este sentido, no es muy específico la población celular. Lo que se trata es de excluir, por supuesto, células que ya estén muy comprometidas con diferenciación hacia eritrocitos o otro tipo de células sanguíneas. El trasplante se aplica in situ, se hace un trépano y mediante imágenes de resonancia se hace un planeamiento de hasta dónde se debe introducir la cánula, y a través de esa cánula se depositan células tratando de que se siembren en varios puntos de la zona perilesional. Mira, el estudio que realizamos no buscaba evidencias de mejoría, no lo buscaba. Hubo algunas evidencias, y es por eso que vamos a hacer el estudio de fase 2. Pero esa pregunta te la respondo después que terminemos ese estudio. Gracias. Doctor, acá. Aun cuando ese cultivo se diferenciara neuronas, la posibilidad de que estas neuronas se diferenciaran, o al menos fenotípicamente, sobre una línea de neurotransmisión, que en este caso el que le interesaría serían dopaminérgicas, pero bueno, recordemos que las dopaminérgicas vienen de la sustancia negra compacta, y estas inervan ahí. El hecho de que pongan esas neuronas en tono de pregunta, bueno, estarían conviviendo con diferentes tipos o fenotipos neuronales, ¿no? O sea, colinérgicas, GABAérgicas, y bueno, también reciben inervaciones glutamatérgicas. Entonces sería muy difícil pensar de que esas neuronas llegaran al ser el fenotipo que se quisieran. Y por otro lado, la intervención directa de neuronas dopaminérgicas en sí, bueno, no sería sería muy difícil que pudieran tener conexiones, y posiblemente tendrían correcciones más aberrantes de la que realmente tendrían un factor terapéutico, ¿no? Es muy cierto, todo lo que dices es verdad. Pero incluso, y es lo que pensamos, estas células, hay algunos reportes en la literatura que muestran que en cultivo, utilizando distintos factores tróficos, logran diferenciar estas células a la formación de neuronas. Nosotros tratamos de reproducirlo en nuestros laboratorios y no funcionó. Pero incluso, aun cuando esta diferenciación hacia neuronas no ocurriera, la presencia de estas células puede tener otros efectos. Por ejemplo, uno de los efectos es que estas células producen factores neurotróficos. Es decir, se convertirían en una especie de bomba viviente de factor neurotrófico, y estos factores neurotróficos pudieran entonces tener, sí, un efecto promotor de plasticidad sobre las células del tejido hospedero. O sea que no necesariamente hay que maquillar esas células y llevarlas a que se parezcan a neuronas de un determinado tipo para que puedan tener un efecto benéfico al ser colocadas en esa zona dañada. Les decía al inicio, esto del trasplante de células madre ya se hace y se cobra carísimo. Hay un cirujano turco en Alemania que se ha hecho millonario poniéndole células. En Portugal también, un neurocirujano a pacientes con lesión medular. Nosotros hemos recibido 4 de esos pacientes operados, y cuando usted hace la imagen de resonancia, lo que hay ahí es un callo, no hay otra cosa. Es decir, es una técnica prometedora, pero es una técnica que a nuestro juicio no sería ético comenzar a aplicar de manera extensa, y mucho menos cobrarla, hasta que no se demuestre que es eficaz, que realmente sirve para algo, que es segura, que no tiene efectos adversos indeseados que comprometan la vida del paciente. A nosotros nos parece que esa es la manera correcta de hacer las cosas, y es el camino que estamos intentando seguir. Sería muy fácil. De hecho, muchos pacientes que llegan al CIREN preguntan, bueno, ¿y ustedes aquí no hacen trasplante de células madre? No, todavía no. Eso requiere todavía recorrer un largo camino hasta que podamos estar seguros. Creo que la presentación de la doctora Lili hoy es un ejemplo de cómo transita el camino de la ciencia. ¿Cuántos estudios es necesario realizar para que una técnica que desde el punto de vista teórico aparece como muy prometedora, sin embargo, hasta que usted no la somete a la crítica del experimento, del ensayo clínico riguroso, no es posible
con buena conciencia, introducirlo en la práctica médica y mucho menos empezar a cobrar por esas cosas. De manera que sí, es muy cierto lo que dice, pero no es la única forma en que el trasplante puede tener un efecto beneficioso. ¿Sí? Mi pregunta es bastante general. ¿La migraña podría relacionarse con un problema de maladaptividad de plasticidad o no? Bueno, en principio yo diría que sí. Claro, no conozco el tema, quizás Lili pudiera ampliar un poco sobre el asunto. No conozco las bases fisiopatológicas de las migrañas. Recientemente escuché una conferencia del doctor Osvaldo Uchitel, argentino, que propone la hipótesis de que la migraña se produce por un fenómeno que fue descrito por un fisiólogo brasileño en los años 40, que es la depresión cortical propagada, la spreading depression, y él propone que esa es la causa de la migraña, pero en la base de ese mecanismo también pudiera estar un fenómeno de plasticidad maladaptativa, pudiera ser, no sé. Gracias. Bueno, pues si ya no hay más preguntas para el doctor, agradecemos la excelente plática que hemos escuchado el día de hoy de ambos ponentes y hacemos entrega de la constancia por parte del Centro Universitario de los Lagos por esta excelente participación. Muchísimas gracias, doctor. Universidad Internacional de Verano 2014.